Saludos, feliz Navidad, feliz domingo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy, aquí en Ministerio por su gracia, Iglesia en casa. Gracias por acompañarnos hoy. Es un día que nos reunimos para celebrar lo bueno que Dios es con nosotros, lo bueno que Dios es con todo el mundo. ¿Sabes? Celebramos el regalo de Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a tomar un tiempo para entrar a la presencia de Dios con alabanza y adoración. Te invito a que nos acompañes en este tiempo de alabar y agradar a Dios. Y verás cómo Dios puede llegar ahí donde estás. Ahí puede llegar y llenar tu lugar con su presencia, con su gloria. Y permítelo que haga algo maravilloso en ti, en tu vida. Vamos a entrar a la presencia de Dios juntos. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 Yeah. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados.
beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol forma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Hey, yeah, yeah. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El
Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Señor, estás aquí en mi No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Encuéntranos, oh Dios, todo en mí te anhela a ti. Oh, estar en tu presencia hoy, te anhelamos a ti. Amén. Espero que te gozaste durante ese tiempo de alabanza y adoración. Y espero que el Señor y su presencia con su gloria y su poder llegó allí a donde está. Llegó y te encontró. Llegó y fue de bendición para ti. Es lo que pasa cuando entramos a la presencia de Dios con corazones agradecidos, con alabanza en nuestros labios, en el corazón y alabando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Conmueve el corazón de Dios para ministrar a tu vida, tu corazón, tu alma, tu situación, sea como sea. El Señor viene y te encuentra y hace algo maravilloso en ti. Espero que así fue contigo y fue de gran bendición durante ese tiempo. Vamos entrando a la palabra del Señor. Primero, déjame abrir con una oración. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. La oportunidad que tenemos para reunirnos de esta manera en iglesia en casa, ministerio a través de las redes sociales, del internet. Señor, tu palabra nunca regresa vacío. Así que vamos a confiar hoy en tu palabra que nos va a hablar y nos va a dar enseñanza de cómo tú quieres entrar en nuestras vidas. Y cómo tú todavía tienes el interés de tener relación con el ser humano. Relaciones donde tú quieres bendecir y dar vida y vida en abundancia, Señor. Que seas tú el que está hablando hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mi sobrino Edgar de México me contó esta historia de Juanito. Una vez iba James Bond en un avión y Juanito iba sentado a un lado. Cuando Juanito le pregunta, ¿cómo se llama usted, señor? Bond. James Bond. ¿Y tú?
Y él responde, Nito, Juanito. Si alguien te dijera, hey, quiero que conozcas a mi amigo Johnny, Juanito, podrías asumir rápidamente que esa persona podría ser una persona joven, ¿verdad? Pero, y si al conocer a este caballero notaras que en un día bueno medía alrededor de 5 pies de altura, un hombre chaparro, pero además, y si al hablar con este caballero descubrieras que a su padre a menudo se le llamaba Big John o Juan Grande, ¿qué podrías concluir sobre su nombre? Bueno, podrías concluir que hubo múltiples razones por las que se llamaba Little John o Juanito. Creo que algo similar ocurre con el nombre Emmanuel. Como aprendimos la última vez, Emmanuel solo se menciona 3 veces en la Biblia. Las 2 primeras apariciones de este nombre aparecen en el libro de Isaías. Miramos en el capítulo 7, versículo 14 la semana pasada, pero creo que también está en el capítulo 8 y versículo 8. No lo mencioné la semana pasada, no fuimos a él la semana pasada, pero está ahí. Allí el nombre que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros, el nombre comunica claramente la idea de que Dios está detrás de su pueblo 110%, o como podríamos decir, que Dios guarda sus espaldas. No importa lo que enfrenten, no importa lo que estén pasando. Pero escuche el contexto más completo de la tercera aparición de este nombre, en Mateo 1:23. Esto es lo que leemos comenzando en el versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, al principio, no hay razón para creer que el nacimiento de Jesús no es simplemente una señal que confirma la misma idea que encontramos en Isaías. Es decir, que Dios está presente con su pueblo para protegerlo y prosperarlo, ¿verdad? Dios envió a Jesús. Es una señal. Esta venida de Jesús es una señal de que Dios está verdaderamente con su pueblo, que está cuidando sus espaldas, que está detrás de ellos 110%. Pero si miramos detenidamente Mateo 1:20, encontramos una frase asombrosa, donde dice, no temas tomar a María por esposa, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Y cuando volvemos y nos enfocamos en esas palabras, nos conmueve porque nos detenemos y pensamos, espera un minuto, simplemente lo pasé por alto cuando lo leí al principio, pero ahora que lo pienso, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de que un niño sea concebido dentro de una mujer, pero lo hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios mismo. Esta asombrosa declaración se amplia en el Evangelio de Lucas, donde otro ángel declara, esta vez a la misma María. Vamos a Lucas 1:35 y dice esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
Ahí tenemos una idea similar. Es solo que se amplia y nos obliga a pensar con más cuidado. Nos da algunas ideas. El Hijo de Dios, este niño será el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo estuvo activo y obrando en este embarazo. Además de ese versículo, otro evangelio, el evangelio de Juan, describe como la palabra o el verbo preexistente que no solo estaba con Dios al principio, sino que era Dios. Y lo vemos eso en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Como este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo ves? El verbo se identifica como el Hijo. Se decía que María tenía el Hijo de Dios. Su hijo sería el Hijo de Dios. Todos estos están vinculados. Ahora, piense en lo que nos dicen estos tres pasajes de tres evangelios diferentes. Ahora, considere las implicaciones de todo esto para el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Lo ves? Con todo esto en mente, el nombre parece apuntar a la idea de que Jesús era, como lo describió Juan, Dios entre nosotros. No simplemente en términos de estar presente con nosotros, sino como uno de nosotros, que fue contado entre nosotros, como un ser humano. Llamamos a este evento, a esta realidad, la encarnación. Simplemente significa que Jesús se encarnó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la deidad se pondría a la humanidad? Analicemos más profundamente esa pregunta mirando juntos esta mañana Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 2. En Hebreos 2, versículos del 5 al 18, encontramos una sección asombrosa en la que el escritor habla de esa misma pregunta en una variedad de formas. ¿Por qué Jesús se vistió de humanidad? ¿Por qué Dios, el Hijo, se haría hombre en la persona de Jesucristo? Bien, llevamos esas preguntas a este pasaje esta mañana. Ahora, antes de trabajar con este pasaje, permítanme decirles algo sobre el contexto. Específicamente sobre lo que vino antes de estos versículos. Solo unos pocos versículos en el capítulo 1. El autor comienza a abordar el tema de la superioridad del Hijo. Es decir, la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En el judaísmo del primer siglo, los ángeles estaban de moda. La gente creía erróneamente que si podrían invocar por su nombre o comunicarse con los ángeles, obtendrían conocimiento espiritual secreto y tendrían poder sobre los espíritus malignos. Entonces, lo que sucedió fue que la gente tiene estas largas listas de nombres de ángeles y se pensaba que eran preciosos y poderosos. Se ve entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El judaísmo en ese momento estaba siendo influenciado por la cultura griega, porque recuerda, Alejandro Magno conquistó todas esas tierras y entonces lo que estaba sucediendo es algo que llamamos sincretismo. Y el sincretismo solo significa que las cosas comienzan a ponerse juntas. Sistemas de creencias en un lugar determinado. Un gran ejemplo es el Día de los Muertos.
en la cultura española. Es una idea sincrética entre las creencias indígenas sobre los muertos y los espíritus malignos y los antepasados y las ideas católicas romanas fusionadas. Y lo que obtienes es esta cosa como el Día de los Muertos. Entonces, el sincretismo tiene lugar en todo el mundo. Precisamente por eso el autor de Hebreos busca mostrar la superioridad de Jesucristo. Está diciendo, ¿por qué recurrir a los ángeles e ideas falsas sobre los ángeles cuando tenemos algo mucho mejor? Pero tenga esto en cuenta al abordar nuestra pregunta central. ¿Por qué la deidad se hizo cargo de la humanidad? ¿Por qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, Emmanuel? Bueno, a la luz de este pasaje, creo que podemos decir que la deidad asumió la humanidad para, punto número 1, para cumplir con la humanidad. Veamos eso en el versículo del 5 al 9. Mira conmigo en Hebreos 2, versículo 15, hasta la primera parte del versículo 9. Leemos esto. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestigado, como alguien ha atestigado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él piensas? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste en poco. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Ahora bien, este pasaje puede ser un poco confuso, pero esto es lo que necesitas saber. Cuando el escritor dice en el versículo 6, mira hacia atrás en el versículo 6, dice, ha sido testificado en alguna parte. Eso es lo mismo que escuchas hoy cuando la gente dice, tengo un verso para ti. No sé exactamente dónde está, pero sé que la palabra dice, yara, 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 yara. ¿Verdad? Dice esto. Esto es lo que está haciendo. El autor dice, como no sé la referencia exacta, no puedo darte el lugar exacto donde está. Pero se ha testificado en alguna parte. ¿Dónde? Te diré esto. Sabemos dónde está ese lugar. Se ha testificado en alguna parte. Se está refiriendo al Salmo 8, citado aquí en el versículo 6. En el Salmo 8, David se refiere al hombre, es decir, a los seres humanos en general. Y como fuimos criados para tener dominio sobre la tierra, recuerde que el capítulo 1 de Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Es decir, los seres humanos a su imagen, tanto masculino como femenino. Los creó a su imagen y nos dio dominio sobre toda la tierra para que podríamos glorificarlo y reinar como diputados de Dios, sus vicerregentes. Pero notó que a medida que
profundizamos un poco más en el versículo 8, parece que el autor está hablando de alguien más, más específico que los seres humanos en general. Y cuando llegamos al versículo 9, ese sentido se confirma. El escritor deja en claro que también está hablando de Jesús. ¿Cómo fue hecho el Hijo exaltado un poco menor que los ángeles? Haciéndose hombre. Pero como el autor indica aquí, al asumir nuestra humanidad, Dios el Hijo, en la persona de Jesús, ha cumplido y cumplirá el diseño de Dios para los seres humanos de una manera que nunca podríamos. Sabes, nuestro dominio en este mundo y nuestra gloria como aquellos hechos a la imagen de Dios han sido manchados por nuestros pecados, por nuestros egocentrismo. Y entonces fallamos en ese mandato que Dios nos dio como seres humanos. Pero adivinen quién no ha fallado y quién no fallará. Jesucristo. Pero Jesús es diferente. Como leemos en el capítulo 7, Él es santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores. Por lo tanto, como Dios el Hijo en carne humana, no hay, el versículo 8 dice, nada fuera de su control. Incluso los ángeles, de manera similar, aunque el versículo 8 dice, en la actualidad todavía no vemos todo en sujeción a Él. Un día todo eso cambiará. ¿Es Jesús el Señor esta mañana? Amigos, ¿es Jesús el Señor esta mañana? Sí. Ahora, ¿lo vemos como Señor en todas las cosas? No. Todavía no lo vemos como Señor de todas las cosas. Porque todo lo que haces es mirar alrededor en tu propia vida y en el mundo y ves rebelión, rebelión espiritual. Ves a hombre y mujer tratando de jugar a ser Dios sobre sus vidas y tratando de jugar a ser Dios sobre las vidas de otras personas. Pero como Pablo describe ese día, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Leemos eso en Filipenses 2:10. Este es el plan de Dios. Veamos en Efesios 1:10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así que Dios tiene un plan en el que todo algún día estará sujeto plenamente a Jesús, aunque Jesús realmente está reinando y Él es el Señor. Su decreto, el decreto de Dios es que Él permitirá que nuestra rebelión continúe por el tiempo que Él considere oportuno, hasta que su plan se cumpla plenamente en Jesucristo. Entonces, Emmanuel se volvió como nosotros para que nosotros podríamos llegar a ser como Él, para hacer lo que siempre fuimos destinados a hacer. El hombre exaltado viene por el hombre caído para que seamos exaltados por Él. Esa idea de un hombre sin pecado es central en nuestro segundo punto. La deidad asumió la humanidad para, punto número 2, para liberar a la humanidad. Mire conmigo el resto del versículo 9 y vaya hasta el versículo 15. Leemos esto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos.
Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Escuche, podríamos pasar las próximas horas para desarmar ese pasaje. Es como un pastel de chocolate de 7 capas lleno de cosas. Ahora, hay muchas cosas que en este pasaje que simplemente no tenemos tiempo para reconstruir. Lo principal que espero que hayan notado es que el escritor es explícito aquí acerca de por qué Jesús, en el versículo 14 dice, participó de las mismas cosas. Es decir, por qué también participa en carne y sangre. Y hizo esto para poder, en el versículo 9 vemos, para poder conocer la muerte por todos. Interesante. ¿Qué significa eso? ¿Ves? La problema de la muerte humana. Bueno, la primera muerte y la segunda muerte. Primera muerte, extinguido fuera de este mundo. La muerte de la capa física. Segunda muerte, la muerte espiritual. La plenitud de la muerte espiritual en la eternidad. No un final, sino un sufrimiento continuo. Ser privado de la vida en la plenitud de la vida. Que Dios se ha separado de su presencia vivificante. Conoció la muerte. Jesús conoció la muerte. El problema de la muerte humana solo podría resolverse mediante una muerte humana. Específicamente a través de la muerte del Dios hombre Jesucristo. ¿Pero cómo? Observe en el versículo 9 que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa del sufrimiento de la muerte. También vemos que Jesús es llamado en el versículo 10 el fundador de la salvación de ellos. Estas ideas de su sufrimiento, nuestra salvación y su exaltación se explican más adelante en capítulo 12, versículo 2. Allí aprendemos sobre Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fue en la cruz donde Jesús, en parte debido a su humanidad, pudo liberar a la humanidad. El capítulo 2, versículos 14 y 15 revelan que a través de su muerte, Jesús, el Cordero sin mancha, destruyó el control del diablo sobre nosotros. Lo hizo liberándonos del miedo a la muerte. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, sin mancha, separado de los pecadores, destruyó a través de su muerte el control del diablo sobre nosotros. ¿De qué nos agarra el diablo? Nos liberó de esa esclavitud que viene por el miedo a la muerte. El diablo no tiene poder para matar gente. No se limita a caminar matando a quien quiera matar. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Da la vida y quita la vida. Es su prerrogativa. Él es Dios.
Pero aquí dice que el poder de la muerte es del diablo, en el sentido de que usa el miedo a la muerte para mantenernos esclavizados. La esclavitud de por vida nos mantiene asustados para que sigamos viviendo. Esa mentalidad de YOLO, you only live once, ¿verdad? Solo se vive una vez. Tengo que hacer todo lo que pueda. Debo conseguirlo todo antes de morir. La vida llegará a su fin. Estoy en una fiesta hasta que me caiga. ¡Qué gran mentira! Porque hay una eternidad después de esta vida. Hay una vida después de esta vida. Y lo que haces ahora se hace eco en la eternidad. Tiene ramificaciones para la eternidad. Una de las grandes mentiras del diablo. Jesús rompió ese poder, como leemos aquí en el versículo 14 y 15. Solo cuando un hombre podía dar muerte a la muerte, todos los hombres podían experimentar esa misma victoria. Eso nos lleva directamente a la idea de la resurrección de Jesús y a mi punto final. ¿Por qué la deidad asumió la humanidad? Mi último punto, punto número 3, para servir a la humanidad. Mire conmigo los versículos finales de este capítulo. Escuche lo que este pasaje nos dice sobre Jesús resucitado y por qué Dios el Hijo se convirtió en un ser humano. Leemos en el versículo 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. La misión del Hijo no era a salvar a los ángeles. Los escritores de nuevo diciendo ángeles. ¿Ves eso? Abandonemos este tema de los ángeles. Al final del capítulo 1, si miras hacia atrás, al final del capítulo 1, ¿qué dice? Dice, miren chicos, ¿no son los ángeles en realidad ministros de aquellos que heredarán la salvación enviados para bendecirnos? ¿Por qué exaltas tanto a los ángeles? Ellos nos sirven. Ellos nos ministran a causa de Jesús por la gracia de Dios. Entonces, no son los ángeles a los que envía a Jesús. Es salvar seres humanos. Por eso Dios, el Hijo, se convirtió en un ser humano. Fue para salvar seres humanos. Por eso se convirtió en un ser humano. Pero como vemos aquí, su humanidad es crítica, no solo en términos de satisfacer a la humanidad y liberarla, sino también ahora mismo para servir a la humanidad. Específicamente al servir como nuestro versículo 17 dice, sumo sacerdote misericordioso y fiel. Como acabamos de leer, su obra sacerdotal comenzó en la cruz, donde hizo propiciación por los pecados del pueblo. Propiciación es una palabra grande que significa que ese es un sacrificio que satisface la ira de Dios contra el pecado. Pero esa obra sacerdotal continúa hoy. Mire de nuevo cómo el versículo 18 explica el significado de su humanidad en términos de su ministerio. Porque él mismo ha sufrido cuando fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. ¿Alguien aquí ha sido tentado alguna vez? Sí sé que no puedo ver todas sus manos, pero estoy seguro de que todos están levantando la mano, ¿verdad? No seas tímido esta mañana. Todos somos tentados regularmente, ¿cierto? Durante todo el día. Todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso es lo que significa ser humano.
es estar en este mundo lleno de pecado. Estamos tentados, somos atraídos. Eso nos atrae todos los días a vivir una vida centrada en mí, en un universo centrado en Dios. Esa no es la intención de Dios, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. Eso es lo que nos pone en el camino de la destrucción. Nos hace culpables ante un Dios justo y recto. Y entonces vemos aquí que Jesús mismo fue tentado. Él puede ayudar a los que están siendo tentados. Esos somos nosotros. Así fue como Jesús, en el versículo 17, fue hecho como sus hermanos en todo sentido. No es solo en términos de sus células, es humano en términos de su sufrimiento. Entiende lo que significa ser tentado. Entiende lo que significa luchar contra los deseos pecaminosos. Entiende lo difícil que puede ser la vida. Él entiende lo que estás pasando incluso esta mañana. ¿No es eso algo maravilloso? Saber que tenemos un abogado, un sacerdote que fue humano como nosotros y nos entiende. Pero maravillosamente es Dios también, mucho más grande y mejor de lo que cualquiera de nosotros podría estar en una posición para poder sacarnos de este pozo oscuro en el que estamos debido a nuestro pecado. Como explica el escritor en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Detengámonos y resumamos lo que hemos aprendido de Hebreos capítulo 2. Preguntamos, si Immanuel significa Dios con nosotros, en el sentido de que Dios estaba entre nosotros como uno de nosotros, entonces, ¿por qué exactamente era necesaria esta encarnación? ¿Por qué fue necesario que la deidad asumiera nuestra humanidad? Bueno, como hemos visto en este pasaje, era necesario para realizar a la humanidad, para liberarla y para servir a la humanidad. Sabes, la Navidad es una época de regalos, ¿no? Cuando era niño, como la mayoría de todos los niños, eso es todo lo que pensaba sobre la Navidad. Regalos, regalos, regalos. Pero en cierto sentido, eso es exactamente correcto. La primera Navidad fue sobre Dios dándonos un regalo incomparable. Uno que, como hemos visto esta mañana, era y es exactamente lo que necesitábamos. Emmanuel es el mejor regalo de Navidad que cualquiera puede recibir. Lo que naturalmente lleva a la pregunta, ¿lo has recibido? ¿Has recibido a Emmanuel? Considere mi billetera por un momento. Esta billetera me la regaló mi esposa el año pasado. Hay muchos regalos de Navidad que he recibido que eventualmente terminan en un estante alto debajo de una cama o en una caja dirigida al Goodwill, a la segunda. Pero las veces como esta, que he recibido una billetera como regalo de Navidad, siempre es un regalo que inmediatamente tiene un significado cotidiano. Lo llevo a donde quiera que voy. No puedo salir sin ella. La necesito para comprobar mi identidad. Tal vez tú también tengas un regalo así. ¿No debería Emmanuel ser ese tipo de regalo? A veces la gente recibe o cree haber recibido el regalo de Dios, pero luego Jesús es apartado. Pensamos, qué maravilloso,
recibí el perdón, el cielo, tengo vida eterna. Pero luego seguimos adelante con nuestras vidas. ¿Ha hecho usted eso? ¿Has dejado a Jesús a un lado en lo cotidiano? ¿En tus afectos más profundos y prioridades más urgentes? Si es así, escuche como el autor de Hebreos nos anima. Dios nos anima en términos de una respuesta correcta a un regalo tan asombroso, el regalo de Emmanuel. A estas las llamo las exhortaciones de os. No osos, no como la bestia carnívora. Leemos lo que digo, lo que nombro yo los os. Empezando en versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado por los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4, 14 al 16. Y luego en el versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que de la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 22 al 24. Y luego otra vez, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hebreos 12, 1, 2 y 28. Y si no ha recibido el regalo de Emmanuel, puede hacerlo esta mañana. Considere como lo que hemos aprendido hoy distingue a la fe cristiana de cualquier otra religión, filosofía y sistema de creencia del planeta. El pastor David Platt da una buena descripción. Describió un viaje reciente cuando estaba en un país extranjero con otras personas de diferentes religiones, alguien que era musulmán, alguien que era hindú y otro que era budista. Todos estaban hablando juntos y uno de los caballeros decía, bueno, al final todos creemos en lo mismo. Simplemente tenemos diferentes caminos para llegar al mismo Dios. A esta idea, el pastor David simplemente dijo, bueno, me parece que estás diciendo que Dios es como alguien en la cima de una montaña y que todos estamos tomando diferentes caminos para llegar a Él.
Pero al final todos terminamos en el mismo lugar. Y los que estaban con él dijeron, esa es una excelente manera de decirlo. Exactamente. Pero David intervino. Pero eso no es lo que creen los cristianos. Los cristianos creen que el Dios de la cima de la montaña bajó a nosotros, que bajó a nosotros en nuestro desesperado lugar de necesidad en el fondo del valle y lo hizo para poder llevarnos a la cima, para que Él pudiera llevarnos a un lugar de vida y plenitud sin ningún poder propio, sino simplemente confiando en que Él hará la obra. Ese es el mensaje de Navidad, que Jesucristo descendió para llegar a ser como nosotros, para que maravillosamente podamos llegar a ser como Él, por gracia y por fe. ¿Has recibido el regalo de Emmanuel? Y si lo ha hecho, ¿está realmente haciendo una diferencia en su vida todos los días? Si realmente lo ha recibido, debería hacerlo. Tiene un significado cotidiano, al igual que mi billetera, o mucho más grande que mi billetera, por supuesto. La riqueza de Dios que nos ha sido dada a los pobres pecadores. Amén. Amén. Celebremos, demos gracias a Dios por Emmanuel, Dios con nosotros. Espero que este mensaje fue de gran bendición para ti. Espero que has podido tener otra perspectiva del significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios no solamente está con nosotros, detrás de nosotros, respaldando, sino que Dios se convirtió en uno de nosotros, que estuvo entre nosotros. Él conoce tu dolor, Él conoce tus problemas, Él conoce tus pruebas, Él conoce de qué eres tentado cuando batallas, cuando te dan ganas de dar un grito a alguien o un golpe a alguien o sacarte los pelos por la frustración que alguien te trae. Él conoce todo eso. Él fue tentado. ¿Qué no crees que Él fue tentado de levantar su mano majestuosa y castigar a cierta gente? ¿No crees que Él fue tentado de echar a personas al infierno por el dolor y frustración que ellos le causaron, la rechaza que le dieron, el dolor de su corazón? ¿No crees que Él fue tentado? Es por eso que las Escrituras nos dicen que porque Él fue tentado, porque Él conoce nuestro sufrimiento, Él nos puede ayudar en esa manera. Ojalá que recibiste esa perspectiva y que te ayude a decidir cómo necesitamos tanto a este Emmanuel, a Jesús. Hoy este día tú lo puedes recibir. Hoy este día tú puedes invitarlo a tu vida. Solamente con declarando que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo que vino a caminar en este mundo y murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos y ahora está en el cielo a la derecha del Padre. Solo haciendo esa declaración por fe, estás aceptando a Jesucristo como tu Rey y Salvador. Y estás recibiendo el regalo de vida eterna y una vida en abundancia. Te animo que recibas a Jesucristo, que recibas a Emmanuel hoy. Mira, gracias por acompañarnos aquí en Iglesia, en Ministerio por su Gracia, y espero que esta semana sea una semana de victoria para ti. Mira, espero que te haya gustado este mensaje. Haznos el favor de hacer clic, suscribirte a nuestro canal de YouTube, Ministerio por su Gracia, y si tienes una petición, necesitas oración, pon allí en los mensajes, el comentario a continuación, un comentario. Haznos saber qué piensas del mensaje. Haznos saber tu petición, cómo podemos orar por ti. Sería un placer
de hacerlo. Te invitamos que nos acompañes en este ministerio, pero más que nada, que Dios te llene de paz y alegría en estos días que vienen. Bendiciones.